Hola, buenos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, qué ganas tenía yo de hacer este vídeo. Oye, Sergio, ¿por qué tenías tantas ganas de hacer este vídeo? Porque este vídeo es fundamental, es importantísimo. Bueno, nosotros vamos a ver una base matemática, que son vectores en física, que es muy importante para conseguir entender perfectamente esa asignatura tan divertida que es la física. Y no solo eso, que dominando estos temas vamos a hacer que el nivel de dificultad disminuya bastante. Vale. Yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que muchas veces, cuando empezábamos a trabajar física con mis alumnos, pues requerimos ciertos conocimientos que tienen que estar ahí en la mochila. ¿Y qué ocurre? Vamos a buscar la mochila y no están, o faltan, o no lo entendemos por culpa de la anotación. Entonces, siempre hago un súper resumen con mis alumnos, así que preparar un par de folios de vectores en física, ahí tenéis el índice y lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos de la lista de reproducción, y así todo se va a entender muchísimo mejor y os va a parecer mucho más fácil y mucho más divertida la física. Bueno, ya sé que tenéis muchas ganas de empezar, así que... ¡comencemos, máquina! Pues venga, comencemos con la gran pregunta, ¿qué es un vector, no? Bueno, un vector es un segmento orientado que tiene módulo, dirección y sentido. Bien, se suele representar por una flecha, esto es un vector, este bolígrafo, por ejemplo, también sería un vector, ¿vale? Y la notación matemática se pone una letra y arriba una flecha, ¿vale? Yo aquí leo el vector V. Muy importante siempre poner flechas cuando nos estamos refiriendo a vectores o estamos dibujando vectores. Esto es importantísimo, aunque ya os iré dando la chapa muchísimo con ello. Tenemos el módulo. ¿Qué es el módulo? Su longitud, ¿vale? Representa la intensidad de la magnitud vectorial. Es decir, la distancia que hay de este punto a este punto es el módulo. ¿Qué significa que representa la intensidad de la magnitud vectorial? Pues que si yo aplico una fuerza, por ejemplo, de 5 newtons, pues el módulo de ese vector será 5. Bien, la notación del módulo. Muy importante, aunque no te preocupes porque os va a dar muchísimo la chapa con ello más adelante. Se puede poner el vector entre barritas, ¿vale? O solo la letra. ¿Qué ocurre? Que aquí nos puede dar problemas la notación. Y se pueden cometer clásicos horrores también, ¿no? Por culpa de la notación, así que os daré muchísimo la chapa, os enseñaré algún truquillo para no cometer esos clásicos errores más adelante. Bien, la dirección es la recta que lo contiene y el sentido hacia donde indica la flecha. Se tiende a confundir dirección y sentido. Mira, imaginaros, yo soy de Ponferrada, ¿sí? Y voy a Madrid, ¿sí? Entonces, la recta que une Ponferrada a Madrid es la dirección. Es lo mismo, dirección Ponferrada-Madrid que Madrid-Ponferrada. Sin embargo, el sentido es el contrario, el sentido es el opuesto. Si yo voy de Ponferrada a Madrid, esta sería la flechita, luego la flechita es lo que me marca el sentido, ¿sí? Y si tengo sentido Madrid-Ponferrada, sería así. Bueno, yo creo que ya está, así que vamos a la siguiente pantalla. Hoy vamos a ver algo que es muy importante, que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Oye, Sergio, ¿es teoría? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros, cuando nos pongamos a hacer un ejercicio, vamos a tener que tomar decisiones y muy a menudo la primera decisión es saber si estamos trabajando con magnitudes vectoriales, que tendremos que hacer una cosa, o si estamos trabajando con magnitudes escalares, que tendremos que hacer otra. Si yo tomo una mala decisión al principio del programa, ¿qué ocurre? Que me lo van a tachar entero, pero no te preocupes porque a ti eso nunca te va a pasar después de ver este vídeo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son las magnitudes escalares para tomar esta decisión perfectamente y qué son las magnitudes vectoriales. Bueno, vamos aquí al resumen que hemos preparado. Decimos las magnitudes escalares o numéricas quedan perfectamente definidas por un número, por eso se llaman también numéricas, con sus unidades. Por ejemplo, la temperatura, yo qué sé, la temperatura que hay aquí, sí, hay menos 30 grados centígrados, un poco de frío, ¿no? O también la masa, aquí tenemos las magnitudes escalares, algunas de ellas, pues yo qué sé, tengo una masa de cualquier cosa que hay por ahí, pues 10 gramos, ¿vale? Son magnitudes escalares, están perfectamente definidos por un número con sus unidades, ¿vale? 10 gramos, ¿vale? Menos 30 grados centígrados. Bien, sin embargo, si nosotros decimos que un coche circula a 120 kilómetros hora, este dato es insuficiente, porque ¿hacia dónde va? ¿No? ¿Sí? Para saberlo necesitamos conocer a mayores su dirección y sentido. Las magnitudes
vectoriales se representan por un vector y quedan definidas conocido su módulo, que es el valor numérico siempre, siempre, siempre positivo. Esto es al revés que nuestro amigo Van Gaal. Siempre positivo. Esto va a ser muy importante, os daré muchísimo la chapa adelante, acompañada de su unidad. Es decir, que esto no es la velocidad del coche, es el módulo del vector velocidad del coche, 120 kilómetros hora. A mayores tenemos que saber su dirección y su sentido. Por ejemplo, tengo aquí una taza con un café bien rico que acabamos de hacer y digo, tiene 300 gramos de café. Pues ya está, porque el café, que diga la masa, es una magnitud escalar. Pero imaginaros que yo quiero mover la taza con una fuerza de 10 newtons. Realmente no tendría que decir una fuerza de 10 newtons, tendría que decir con un módulo del vector fuerza de 10 newtons. ¿Hacia dónde irá? Depende. ¿De qué depende? De la dirección y del sentido. Si yo tomo una dirección vertical y sentido hacia arriba, ocurrirá esto, ¿verdad? Si yo tomo una dirección vertical y sentido hacia abajo, ocurrirá esto otro. Y si yo quiero tomarme el café, pues tendrá que la dirección y sentido... ¡Qué rico! Viva el café, tiene que ser este, ¿vale? Por eso es tan importante. Bueno, notación, también muy importante la notación en física y en matemáticas en general. Para distinguir las magnitudes vectoriales, estas deben llevar siempre una flechita, ¿vale? Como la velocidad es un vector, pues ponemos ahí. Bien, más importante todavía, y aquí os atacará muchísimo Sergio el Chapas en los cursos de física, porque aquí se suele cometer clásicos errores, así que... hoy solo va a ser un precalentamiento de la chapa que se va a meter. Dice, se usan dos notaciones para indicar que estamos trabajando con el módulo un vector velocidad. O bien ponemos entre barritas el vector velocidad o simple y llanamente le quitamos la flechita. Bien, aquí dejo una anotación, una nota mía. Para mi gusto es mejor la primera. La primera es la que se suele utilizar en matemáticas. Sin embargo, en física, decimos aquí, es más común en física la segunda, ¿vale? ¿Por qué para mí es un error? Fijaros en lo siguiente, mira. Si yo veo esta V, solo mirar la V. Yo veo una V. Entonces puedo pensar que estamos trabajando con una magnitud escalar. Y si pienso que estoy trabajando con una magnitud escalar, puedo liar la parda, ¿vale? Porque mi ojo físico, que todo lo ve, me tiene que decir, oye Sergio, la velocidad es una magnitud vectorial. Luego, lo que estás viendo, esa V es el módulo del vector velocidad. Pero si no domino las magnitudes vectoriales, pues probablemente la vaya a liar parda. Sin embargo, aquí no, porque aquí ya me está indicando claramente, no sé de quién me estaré acordando, que esto es el módulo del vector velocidad. Bueno, y ahora dejamos unos ejemplillos de magnitudes escalares y vectoriales. Hay muchos, pero bueno, estos son unos ejemplos. Ejemplos de magnitudes escalares, la temperatura, la masa, el tiempo, la energía y el trabajo, que son muy importantes, y el potencial. Y luego ejemplos de magnitudes vectoriales, que también hay muchísimos más, pues la velocidad, la fuerza, la gravedad, el momento angular, y ponemos ahí punto de suspensión. ¡Ey, máquina! ¡Mola el vídeo, eh! Bueno, muy importante. Para mí es fundamental saber qué opinas de estos super resúmenes que estamos haciendo. Y si quieres que lo hagamos de otro tema, me lo dejes en los comentarios. Venga, los sistemas de referencia. Utilizaremos los sistemas de referencia cartesianos, los de toda la vida. Los ejes son perpendiculares entre sí, en un principio, en 2 y 3 dimensiones. Pues utilizaremos, yo que sé, el eje X, el eje Y de toda la vida, ¿sí? Y luego, pues uno en 3 dimensiones, yo que sé, podemos dibujarlo así. Ya veremos cómo lo dibujaremos también más adelante, ejes X, Y el Z, que sería perpendicular a los dos. Bien, muy interesante. Esto es muy interesante. Los ejes generalmente serán perpendiculares entre sí, pero podemos colocarlos y orientarnos a nuestro gusto para hacer los problemas más sencillos. Es algo que vamos a hacer muy comúnmente en física, por ejemplo, ¿sí? En los planos inclinados. Yo tengo un plano inclinado, ¿no? ¿Sí? Y estoy subiendo una cosa por ahí, una masa, ¿vale? Entonces, claro, yo si trabajo así, es mucho más complicado. Sin embargo, si coloco aquí los ejes X y aquí el eje Y, el problema va a ser mucho más sencillo. Luego nosotros vamos a poder colocar esos ejes a nuestro gusto para hacer los problemas mucho más fáciles. Y esto nos va a venir fenomenal, ¿eh? Pues venga, vamos a por las componentes de un vector. ¿Qué son las componentes de un vector? Muy buena pregunta. La componente de un vector en un eje es la longitud de la proyección del vector sobre dicho eje. Bueno, vamos a ver. Imaginaros que yo tengo... estos son los ejes. Vamos a trabajar en el plano. Eje X y eje Y. Y tengo que representar el vector V, yo qué sé, 2, 3. ¿Vale? Pues marco 1, 2, es como dibujar un punto. 2 en el eje X,
1, 2 y 3 en el eje Y. Este sería el punto. Pero nosotros no queremos dibujar un punto, lo que queremos dibujar es un vector. Pues enganchamos desde el origen, ahí esa flechilla, y este sería el vector V. ¿Vale? La componente en el eje X se suele denotar como V sub X, ¿vale? Y en el eje Y, V sub Y, que es lo que marcamos aquí. Como he utilizado U, pues sería U sub X y U sub Y. Y si estamos trabajando en el espacio en vez de en el plano, pues tenemos también el eje Z, pues añadiríamos U sub Z. Pues venga. Bueno, pues venga, vamos a por el módulo de un vector. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente del módulo de un vector, es el valor numérico de la magnitud que representa. Siempre es positivo. Esto es muy importante, ¿vale? Lo de que sea el valor numérico de la magnitud que representa, pues por ejemplo, si se ejerce una fuerza de 30 newtons, pues el módulo son 30 newtons. Bien, lo podemos calcular si conocemos las componentes del vector. Nosotros podemos trabajar en dos dimensiones, raíz cuadrada, la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado, ¿vale? Y en tres dimensiones exactamente igual, pero con tres. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo, yo que sé, el vector V. Imaginaros que es el 2, 3 mismamente, ¿vale? Entonces, el módulo del vector V es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y 4 más 9, si no me equivoco, 13, raíz de 13. Bien. Y, por ejemplo, va a coger W en tres dimensiones mismamente, yo qué sé. 2, 1, no números muy grandes, no voy a ser que la lía parda. Y el módulo de W, ¿sí? Es igual a 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vale, sería 4 más 1, 5, más 9, 14. Pues raíz de 14. Y ya lo tendríamos, nos pondríamos un muy bien, bueno, bien grande, no, en este caso bien pequeñín. Y ¡vamos a la siguiente pantalla! Pues venga, vamos a por los vectores unitarios. Los vectores unitarios son aquellos que tienen módulo. Vale, sin más. Luego hay unos vectores unitarios especiales, que son los vectores unitarios de los ejes cartesianos, que son Y, J y K. Bueno, vamos a dibujarlos. Imaginaos que yo tengo el eje X, ¿sí? Y el eje Y. Pues podemos dibujar el vector Y, ¿sí? Que es este vector unitario, y el vector J. Vale, vale, el vector Y, sí, tiene módulo 1, tiene la dirección del eje X y el sentido positivo del eje X. Y análogamente, bonita palabra, se me lengua la traba, para el vector unitario J. En tres dimensiones, bueno, vamos a dibujar, sí, para que lo tengáis ahí en los apuntes bien dibujaditos, ¿vale? Y el eje Z, pues tenemos el vector unitario Y, el vector unitario J, ¿sí? Y el vector unitario K, ¿vale? Fijaros que siempre que dibujamos un vector hay que poner la flechita arriba, ¿vale? Eso es obligatorio, porque es muy importante, mira tú por dónde, la notación en física. En física se suele utilizar esta notación en vectores. ¿Qué quiero decir? Fijaros en lo siguiente, en matemáticas, a lo mejor el vector F, pues lo notaríamos entre paréntesis 3, 4, como los puntos, ¿vale? Sin embargo, en física no, se suele poner 3i más 4j, ¿vale? Y siempre al final, unidades. Fijaros aquí también es muy importante, el vector fuerza lleva la flechita arriba. Siempre que sea un vector, flechita arriba. Soy muy pesado, está atacando Sergio Chapas porque la notación, como decíamos, nos puede dar algún disgusto. Vale, entonces, si estamos en tres dimensiones, pues bueno, serían tres dimensiones. En matemáticas pondríamos 2 menos 5, 2, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, aquí prueba. Venga, entonces voy a dibujar un vector y me vais a decir qué errores voy a cometer. 3i más 4j. ¿Vale? ¿Qué error he cometido ahí? Venga, muy bien, muy bien, muy bien en casa. He cometido dos errores, ¿vale? Esto está muy mal y por eso me pueden crujir en un examen, porque no he puesto la flechita al vector fuerza y además, venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en casa. No he puesto unidades. Muchísimo cuidado con estas cosas que nos hacen bajar muchísimo la puntuación en los exámenes. Si me has corregido bien este ejercicio... Me pones ahí abajo, oye Sergio, envíame el título de máquina total de notación en vectores. Y venga, ¡vamos a la siguiente pantalla! ¡Ey! Que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla, así que... ¡Venga! ¡Darle caña! ¡Aquí caña! Vamos a ver un vídeo súper importante, que es calcular las componentes de un vector. Aquí se suelen cometer clásicos errores, y además es muy importante porque lo vamos a tener que hacer muchísimas veces. Pero no te preocupes. Porque te van a ser unas claves y unos trucazos que van a hacer que el nivel de dificultad
disminuya bastante. Pues Bueno, venga, vamos a por el ejercicio que dice calcular las componentes de los vectores del siguiente diagrama. En primer lugar, vamos a dibujar la componente en el eje X. Imaginemos que tenemos aquí un solete, pues la sombra que bien dibuja Sergio. La sombra que hace el solete sobre el eje X es la proyección, es la componente, ¿sí?, del eje X. Será f1x. Y como he dibujado un vector, su nombre tiene que llevar flechita. Muy importante siempre la notación en física. Y en el eje Y, pues ponemos aquí el solete, ¿sí? Y la sombra que ejercería esta flechita, este vector, sobre el eje Y, sería la proyección, que es la componente en el eje Y. F1y, y también ponemos flechita. El dibujo nos ha quedado fenomenal. Entonces ese dibujo nos enseña una cosa. Oye, Sergio, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y nosotros siempre que vemos un triángulo rectángulo pensamos en nuestro amigo Pitágoras. Pero también en nuestra amiga la trigonometría, porque en este caso conocemos un ángulo. Si he dicho bien, amiga, la trigonometría. Voy a dibujar este triángulo aquí para que sea más visual, ¿sí? Y la hipotenusa en azul con código de colores, que yo creo que así se ve mejor. Y aquí el ángulo alfa. Vale, esto decíamos que era la hipotenusa. Aquí tenemos el cateto opuesto, porque el ángulo está aquí. Si tuviésemos un ojo, ese sería el cateto opuesto. Y aquí en moradito tenemos el cateto contiguo, porque está contiguo al ángulo, ¿vale? Y entonces ahora nos recordamos, ya sé que os acordáis en casa todo el mundo de las razones trigonométricas, de que el coseno era la triple C, coseno, cateto contiguo. Luego el coseno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa, sí, es el cateto contiguo, partido la hipotenusa. Fijaros, nosotros conocemos el coseno de alfa, que es coseno de 30. Conocemos la hipotenusa, que decíamos que valía 100. Pues ya podemos calcular el cateto contiguo, que es la proyección, ¿eh?, sobre el eje X. Es f1x, pues f1x. Vale, va a ser igual. Importante lo que viene ahora. Seguramente sea lo más importante del cálculo de las proyecciones. Vemos el vector f1x y nos damos cuenta que tiene dirección, el eje X, y sentido, el sentido positivo del eje X. Luego va a ser un más y. Entonces pongo más, ¿vale? Su valor va a ser, decíamos, la hipotenusa por el coseno, es decir, f1, ¿sí?, que es la hipotenusa, por el coseno de alfa. Y le ponemos la i para indicar que está en la dirección del eje X. Y ahora sustituimos, sería f1, pongo el más, f1 que son 100, ¿sí?, por el coseno de 30 i. Y ahora tiramos de nuestra amiga la calculadora, ¿sí?, y a mí me dio 86,6 más 86,6 y siempre hay que poner unidades, newtons, ¿vale? Miramos que la notación está perfecta. Está el vector, ¿sí? Aquí está también la flechita y las unidades. Venga, ya nos podríamos poner un muy bien pequeñín que solo hemos calculado una componente. Sé que muchos estáis pensando en casa, oye Sergio, ese signo más es necesario ponerlo. No. Pero os recomiendo que lo hagáis. ¿Por qué? Porque lo más importante de las componentes, ya lo veréis, que os tengo alguna sorpresilla por ahí preparada, qué malo soy, es el signo. Entonces muchas veces se nos olvida. Entonces yo, para verificar luego, porque yo siempre repaso luego los signos de las componentes, porque ese es el primer paso que tenemos que hacer en muchos ejercicios, y si la lío parda, pues entonces yo verifico que me haya fijado bien el signo. Veo el más, entonces eso significa que sí me he fijado en el signo y que no la he liado parda. Bueno, entonces ahora hacemos f sub 1i. ¿Vale? Si este es por el coseno, f sub 1i va a ser por el seno, pero lo vemos también aquí porque es el cateto opuesto, ¿vale? Podríamos poner aquí seno de alfa es igual a cateto opuesto partido de hipotenusa. El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Fijaros, va hacia arriba, entonces va en el sentido positivo del eje Y, va a ser positivo. Lo ponemos ya, el más f sub 1, ¿sí?, por el seno de alfa j, ¿vale? Porque tiene dirección del eje Y. Entonces sería más 100, sustituimos los valores por el seno de 30, ¿sí?, j, y cogemos nuestra amiga la calculadora, y a mí eso me dio 50, voy a poner más 50 j newtons, y ya tenemos calculado las dos componentes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular la F1, que la representamos con sus componentes. Primero ponemos la componente del eje X, 86,6i, ¿sí?, más 50j,
newtons. Y ahora solo nos falta subrayarlo. Vamos a subrayar un rojo que queda más bonito, Sergio. Y ponernos un muy bien, bien grande, que nos lo merecemos. ¿Bien entendido el primer vector? Pues venga, ¡vamos a por el siguiente, máquina! Pues venga, vamos a calcular las componentes del vector fuerza 2, que conocemos el módulo, y el ángulo con respecto al eje X. Insisto mucho en lo del ángulo con respecto al eje X, porque luego os va a poner una trampilla a ver cuántos de vosotros caéis. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es dibujar las componentes. Esta sería f sub 2 X, ¿verdad? Y entonces ya mi ojo matemático o mi ojo físico que todo lo ve me dice, oye Sergio, ten cuidado porque esta componente va a ser negativa, porque tiene el sentido contrario del eje X. Sin embargo, la componente sí, del eje Y va a ser positiva. Eso es fundamental. Es uno de los clásicos errores con lo que la trampilla que os he puesto, que es otro clásico error. Bien, entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcular f sub 2x. Sí, f sub 2x. Vale, fijaros, le pongo el signo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un poco más abreviado que antes. Sería el módulo de f2, ¿sí? Y ahora, como está, el ángulo está aquí, ¿sí? Fijaros que esta componente es la contigua. Y el cateto contiguo es el coseno. Entonces multiplicamos por el coseno del ángulo. Es decir, sería... Y ponemos el vector unitario, Sergio, que se te ha olvidado. Todo el día dando la chapa. Con que no se os olvide el vector unitario. Y luego llámalo como sería menos... F2, que decíamos que era 200, ¿sí? Por el coseno, ¿sí? Porque es el cateto contiguo, el eje X en este caso es el cateto contiguo de 20 grados, ¿sí? Y el vector unitario, ¿vale? Y ahora ya solo nos falta tirar de nuestra amiga la calculadora. A mí me dio menos 187,94 y newtons, ¿vale? Vectores, notación perfecta, unidades, genial. Bien, ahora vamos a ver el f sub 2i. F sub 2i, ¿sí? Sería positivo, porque va hacia arriba, va hacia la dirección positiva del eje Y, el sentido positivo del eje Y, mejor dicho, más f2, ¿sí? En módulo, y ahora el f2, como este es el coseno, pues este otro es el seno de alfa. Seno de alfa, y ponemos el vector unitario que es j. Bien, sería más, ¿veis cómo marco el signo más para siempre ser consciente que tengo que tener mucho cuidado de no comerme este signo menos, porque esto lo tenemos que poner nosotros. Entonces, nuestro ojo físico que todo ve nos tiene que avisar bien. Sería 200, ¿sí? Por el seno de 20, j, ¿vale? Y ahora cogemos la calculadora y eso me dio más 68,4, 68,40, j. Y ponemos las unidades siempre, ¿eh? Mucho cuidado, siempre revisar que poner las unidades. Y ya tenemos el f, sí, el f2, lo ponemos en forma vectorial también. Sería menos 187,94i, ¿sí? Más 68,40j, ¿sí? Perdón, y newtons. Lo subrayamos y nos ponemos un muy bien, bien grande que nos lo merecemos. Pues venga, el F3 me gustaría que lo hicieseis vosotros y lo corregimos en la siguiente pantalla. ¡Vamos a por ello, máquina! Pues venga, vamos a calcular las componentes del vector F3, a ver cuántos de vosotros me lo habéis clavado ahí y me dejáis en los comentarios. ¡Oye, Sergio, soy una máquina! Envíame el título de máquina total de componentes de un vector. Bueno, entonces tenemos aquí el vector F3. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las componentes. Fijaros, la componente F3X, que estaría aquí, ¿sí? Está en sentido contrario del eje X. Luego va a ser negativa, ¿vale? F3X, ¿vale? Y la componente en el eje Y va a estar aquí, va a estar en dirección, en el sentido contrario al eje y luego también va a ser negativo. En este caso, las dos componentes van a ser negativos. Muy importante el signo. Bien, también vemos que aquí tenemos el ángulo, que bien lo dibujé. Y entonces el cateto contiguo es el eje X, porque es el que pega el ángulo. Entonces el eje X lo vamos a tener que multiplicar por el coseno y el eje Y lo vamos a tener entonces que multiplicar por el seno. Pues ya lo tenemos planteado, entonces ya solo nos falta operar. Esto es lo importante realmente, ¿eh? Luego lo otro pues lo hace la calculadora. Entonces sería menos el módulo de F3 por el coseno, decíamos, porque está en el cateto contiguo, ¿sí? Le toca el ángulo ahí, de 45 grados. Y ponemos el vector unitario. Siempre fijaros bien en la notación, ¿vale? Sería menos F3, que son 300, menos 300, por el coseno de 45i, ¿vale?
Y eso a mí me dio, ¿cuánto me dio? F3 menos 212, ¿sí? Coma 13 y. Y ponemos unidades. La fuerza se mide en newtons. Mucho cuidado. Venga, entonces hacemos F sub 3 y. Bien. F sub 3 y, pues sería, decíamos, menos, porque es negativo, porque va en sentido contrario del eje Y, ¿vale? El módulo de F3. Y como este es coseno, pues este es seno. Seno de 45J. Bien, 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 bien. Sería menos 300, ¿sí? Por el seno de 45J. Fijaros que el seno y el coseno de 45 son iguales, bueno, raíz de 2 partido 2, o lo que diga la calculadora, ¿vale? Y entonces nos va a dar exactamente lo mismo, menos 212,13 J newtons. Y ya ponemos ahí F3. F3 en forma vectorial sería menos, voy a ponerlo en azul, ¿sí? Para seguir la misma notación de siempre. A ver, voy a borrar eso. Sergio borra. F3, ¿sí? Es igual a menos 212,13 y, ¿sí? Menos 212,13 J y pongo las unidades. Y ahora sí lo puedo remarcar. Voy a ponerme un muy bien, bien grande que me lo merezco. Entonces lo que decíamos al principio, si lo has clavado, si lo has clavado, si has cometido algún errorcillo, no, me dices, oye Sergio, envíame el título de máquina total de calcular las componentes de un vector. Si has cometido algún error, pues que se bajó. Oye, Sergio, se me olvidó poner las unidades en alguno de las componentes, en el vector final, o poner la flechita, o el vector unitario. Errores muy comunes y que nos van quitando notas, nos van bajando la nota en los exámenes. Y venga, vamos a hacer el F4, que tiene una cosa que es importantísima. Ya estoy haciendo spoiler, así que ¡vamos a por ello! Venga, vamos a por F4. Tenemos aquí el vector F4, que en módulo son 400 newtons. Y venga, vamos a dibujar primero las componentes, fijándonos como siempre en el signo. Tendríamos aquí F4 sub X. ¿Lo veis? F4 sub X, que es positivo, porque tiene el mismo sentido que el sentido positivo del eje X, ¿vale? Y luego tendríamos aquí el F4, ¿sí? Sub Y, que sería este de aquí, que es negativo, porque tiene el sentido negativo del eje. Bueno, ya sabemos los signos, pues ahora vamos a calcular esas componentes. Vamos a F4, F4 sub X es igual, decíamos que era positivo, el módulo de F sub 4, ¿sí? Y como es el eje X por el coseno del ángulo que forman. ¿Y qué ha pasado aquí? Que ya está mal, muy mal, Sergio, la has liado parda, has cometido el error clásico, 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 que no, es no mirar dónde toca el ángulo. Fijaros, el ángulo de 30 grados está aquí. Luego, ahora, el coseno no es el eje X, el coseno es el eje Y, recordad, coseno, cateto contiguo, la triple C. El cateto contiguo en este caso es el eje Y. Luego, este es el coseno. Y si el eje Y es el coseno, el eje X es el seno. Mucho cuidado porque memorizamos las fórmulas que vimos anteriormente y llega el examen y nunca se sabe muy bien por qué. Qué malos somos los profesores y el ángulo aparece ahí. Y la mitad de la clase más el 60% de la clase la lía parda. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a hacerlo bien. Entonces sería f sub 4x igual a más f sub 4. Acabamos de decir que el eje Y es el coseno, luego el eje X es el seno de alfa. Y esto es muy importante. Vamos a poner aquí, ojo, ¿sí? Error clásico. Error clásico. Lo marcamos a fuego para no cometerlo nunca en los exámenes. ¿Vale? Ahí tenemos un error clásico, clásico, clásico. Venga, va a calcular entonces f sub 4x. ¿Sí? Que decíamos que era positivo. F sub 4 son 400. ¿Sí? Por el seno de 30. Y si no me equivoco, ¡hey, Sergio! Que ya la estaba liando, que me falta la I. Me emociono, ¿sí? Y entonces eso da 200 y newtons. Vale, ya tenemos F sub 4x. Voy a revisarlo aquí, no voy a ser. Vale, genial, genial, genial. Bien, aún me sé las razones trigonométricas. Y ahora vamos a hacer el F sub 4y. Venga, F sub 4y. Ahora sí es el coseno, ¿sí? En este caso es negativo también porque va en el sentido negativo del eje Y. Si no menos lo marcamos a fuego. F sub 4, ¿sí? Y como el ángulo toca el eje Y, es el cateto contiguo. Luego cateto contiguo, coseno.
coseno de alfa j. Luego f sub 4i, ¿sí? Es igual a menos 400 por el coseno de 30j. Lo que es lo mismo, a mí me dio menos 346,41. Menos 346,41 j newtons. Y ya lo tenemos. Voy a marcar aquí a fuego esto, porque yo creo que es lo más importante de este apartado, sin lugar a dudas, ¿vale? Es lo que os decía, que esto también es un clásico error, ¿vale? F sub 4 es igual, entonces, a 200i menos 346,41 j y ponemos las unidades newtons ahí. Vale, estoy pensando en algo. Sergio, concéntrate en el ejercicio. No estoy pensando en el siguiente apartado, que es hacerlo al revés. Si me dan las componentes de un vector, calcular el módulo y el ángulo con respecto al eje X. Me va a poner muy bien grande. ¡Ey, máquina! Sabes que quedarías fenomenal con tus compañeros si estás dando esto en clase y compartes el vídeo por los grupos de WhatsApp. Bueno, ahora tenemos que calcular el módulo y el ángulo de un vector, conocidas sus componentes. Justo al revés de lo que acabamos de hacer. Pero este es el último apartado, ¿sí? De la parte 1 del super resumen de vectores en física. Por ahí abajo os dejo la lista de reproducción para que continuéis, porque aún nos falta muchísima diversión. Yo qué sé, producto escalar, producto vectorial, cinemática de vectores, bueno, muchas cosas muy importantes para ser una auténtica máquina en física, que van a ser la base, como decíamos, de todo. Y también os dejaré abajo el link, el enlace al blog, donde tenemos desarrollado toda la parte teórica, por si queréis copiarla y pegarla o hacer captura de pantalla, como vosotros veáis. Bueno, entonces tenemos este vector, ¿sí? Conocida sus componentes, 3i más 4j, y tenemos primero que calcular el módulo. Yo recomiendo siempre que lo dibujéis, ¿vale? Entonces tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Y entonces sería 3i más 4j, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. Y lo dibujo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces lo primero que me pregunto es ¿qué es el módulo? El módulo es la longitud del vector, es esta distancia, voy a coger el rojo, que tenemos aquí, ¿vale? Ese sería el módulo. Pero nos damos cuenta, ¿sí? Que conocemos los dos catetos y que tenemos un triángulo rectángulo. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Mi ojo matemático que todo ve, lo primero que hace es pensar en el teorema de Pitágoras. Y el vuestro seguramente también. Entonces digo, quiero calcular esta hipotenusa. Con los dos catetos, pues ya lo sabemos, ¿vale? Como la hipotenusa es el módulo de la fuerza, del vector fuerza, pues sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a raíz de 25, que es 5. Y ponemos unidades. Recordad, los módulos siempre positivos, ¿vale? Y tenemos que poner las unidades. Bueno, sé que muchos estáis pensando en casa lo siguiente. Oye, Sergio, lo has hecho por Pitágoras, pero teníamos una fórmula que hemos visto en este vídeo para calcular el módulo del vector. Es cierto, el módulo del vector, recordar, era, decíamos, raíz cuadrada de v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado. ¿Esa fórmula de dónde viene? Viene de nuestro amigo... Cómo mola cuando las cosas empiezan a cuadrar. El teorema de Pitágoras. Bueno, así que no sería necesario conocerlo, aunque yo recomiendo que la memoricéis, pero bueno, también lo podemos sacar por Pitágoras, que es exactamente lo mismo. Bueno, y el ángulo, también podemos, hay fórmulas por ahí, pero fijaros, ahora conocemos que esto vale 5, ¿vale? Entonces, para el ángulo vamos a tirar de nuestra amiga la trigonometría. Nosotros hemos repasado el coseno. El coseno era cateto contiguo partido hipotenusa. Lo podríamos hacer por el coseno. También lo podemos hacer por el seno, que es cateto opuesto partido hipotenusa, sin problemas. ¿Qué ocurre? Que estamos trabajando todo el rato con un dato que hemos calculado nosotros. Y si la hemos liado parda, que no creo, en el cálculo del módulo, pues lo vamos a liar parda también en el cálculo del ángulo. Entonces lo vamos a hacer independiente. Vamos a utilizar el cateto opuesto y el cateto contiguo. Y eso es nuestra amiga... Venga, muy bien. En casa os veo en fire la tangente. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, ¿sí? Partido cateto contiguo. Seno partido coseno. Vale, entonces tenemos que el cateto opuesto es 4, partido 3. Pero así calculamos la tangente. Nosotros no queremos calcular la tangente. Lo que queremos calcular es el ángulo. Entonces, alfa es igual al arco tangente, ¿sí? De 4 partido 3. Vale, que lo va a expresar en una ecuación, en una fórmula, por si alguien lo quiere. A mí no me gusta esta fórmula que os voy a poner, pero como viene en libros, la vamos a poner ahí, sin más. No la va a, lo va a subrayar en un rojillo pequeño,
es flojillo, porque a mí me interesa más que lo entendáis. Es más importante entender de dónde viene la fórmula, porque a veces me van a dar otro ángulo o me van a dar las cosas un poco diferentes, entonces la fórmula esta no va a valer. Pero bueno, arco tangente de 4 partido entre 3. Tenemos la calculadora muy importante en DEG, ¿sí? Para trabajar en los grados de toda la vida. Y ahí me dio 53,13 grados. Vale, si no sabéis cómo obtener la función de arcotangente con la calculadora, pues es Shift, ¿sí? Y luego darle Shift, creo que es con F, sí, a la letra de tangente. ¿Vale? Shift más tangente, y lo que tenemos es el arco tangente. Bueno, una vez que tenemos el ángulo y ya tenemos el módulo, ya solo nos falta ponernos un muy bien grande, que nos lo merecemos. Bien entendido el vídeo, para mí son muy importantes vuestras opiniones, a dejarme vuestras opiniones de este tipo de super resúmenes con parte teórica que estoy realizando, a ver si os interesan o no, si queréis que haga de algún tema más, y si el vídeo te ha gustado, darle al like y ¡suscríbete! Y muy importante, activa la campanilla, porque en época de examen son muchos ejercicios clásicos de examen y nunca se sabe. Venga, continuamos con el curso para ser unas super máquinas de física.